buenas tardes. A continuación daremos solución al planteamiento que fue el que escogí para realizar esta presentación. El planteamiento se escogió a 30 personas y se les preguntó sobre su horario favorito de descanso, de dormir, ¿sí? A continuación vamos a mostrar los datos recopilados, como los podemos ver en esta parte. Podemos ver todos los datos de las horas que eligió cada una de estas 30 personas que se encuestaron. A partir de estos datos vamos a realizar esta tabla de frecuencia que vemos aquí en la parte inferior. ¿Y qué va a llevar esta tabla de frecuencia? Horario de dormir, la frecuencia, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Que son, a partir de estos datos vamos a empezar a desarrollar nuestros siguientes planteamientos. Entonces la frecuencia relativa es la frecuencia por el total de las veces de la frecuencia como tal, el dato inicial con el número de frecuencias por el 100% para empezar a hallar cada uno de los valores. Y la frecuencia acumulada es la suma progresiva de estas mismas. Entonces vamos a empezar a realizar cada uno de los planteamientos que nos solicitaron. Entonces por este lado tenemos la moda. Bueno, la muda, entonces ya agrupamos los datos, entonces necesitamos hallar primordialmente la muda. Como bien sabemos, la muda es el dato que más se repite dentro de la tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos todas las diferentes horas. Digamos, ya se hizo un análisis previo y se concluyó que la zona, bueno, la hora preferida y que más se repite dentro de la tabla es las 22 horas. ¿Cómo podemos saber eso? Entonces empezamos a validar los datos. Aquí como ven ya los pude subrayar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, como es la que más se repite, esa es la moda. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? La moda es el valor que con mayor frecuencia dentro de la tabla, ya que tiene una frecuencia de 9, o sea, que es la cantidad de veces que se repite. Procedemos a hallar la media. ¿Cómo hallamos la media? Entonces, la media, la fórmula es el dato, o sea, el horario por la frecuencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Empezamos a tomar cada uno de los datos de la tabla, como vemos acá, el 21, que es el 21 por 8. ¿Por qué por 8? Porque 8 es la frecuencia de las veces que se repite. Y así simultáneamente cada uno de los datos de la tabla y lo vamos a dividir sobre el valor total del registro. En este caso, que fueron las personas encuestadas, que son las 30. Después de hacer esta suma y esta división, nos da el dato que podemos sacar, 22,33. Podemos concluir que la media son 22,33. Aquí podemos ver también, digamos, como para darnos una idea más clara de dónde salen estos datos, que es la multiplicación de la hora por el número de frecuencias dentro de la tabla, nos da este valor, que es en total estos 670 dividido entre los 30, que es la muestra como tal de las 30 personas. Continuamos por aquí con la mediana. Entonces, para hallar la mediana, como pueden ver, digamos, podemos hacerlo de la siguiente manera. Digamos, el número de datos, que son las 30 personas encuestadas, se encuentra según la posición de la frecuencia acumulada. Entonces, en este caso tenemos N2 que es 15 y N2 más 1 que serían los 16. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que hasta las 21 horas son 8 datos. Seguimos aquí que hasta las 22 horas son los 17 datos y digamos el promedio entre estos dos serían las posiciones 15 y 16 están dentro de ese intervalo que sería nuevamente el 22, o sea las 22 horas, porque aquí estamos hablando de horas. Entonces esta sería la mediana, 22. A continuación vamos a hallar lo que es el rango. Para el rango pues nuevamente vamos a estar hablando sobre los mismos datos. Como pueden ver, las mismas horas, el 24 que son las 00, pero pues para no tener inconvenientes con el 0, relacionamos que la hora doble 0 son las 24. Igual acá están las mismas frecuencias que llevan cada una, el total de las personas que se encuestaron, los mismos datos que mostramos en la tabla anterior, pero aquí entonces ya hacemos la multiplicación. Entonces aquí como puedes ver vamos sacando cada uno de los datos de esta multiplicación de los valores anteriores, igualmente aquí. Hacemos todo esto. Después de tener todos estos datos ya como tal, de la frecuencia como tal, tenemos un total de 32,57, ¿sí? Esto que podemos ver aquí en esta parte de acá. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a dividir nuevamente. Entonces este valor que se tomó acá, este valor que se tomó en la parte de acá, lo vamos a dejar aquí porque ahorita lo vamos a necesitar para hallar la variante, ¿sí? Vamos a hallar la variante ahorita, por el momento pues lo dejamos acá. Entonces estábamos en el rango. El rango se calcula del valor máximo tomado menos el valor mínimo tomado. En este caso, ¿cuál era?
El máximo fue el 24, que son las doble 0 horas, y el mínimo, que es las 21 horas. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos estos dos y el rango entonces sería 3, que es como la variante entre esos dos datos tomados. Como les dije ahorita, este dato que analizamos acá dentro de la tablita nos va a servir para hallar la variante. Como pueden ver, aquí tenemos el dato y lo vamos a dividir entre el número total de la muestra, que fue 30. Entonces aquí tenemos esta división entre los dos, nos da 0.09, que sería la variante, ¿sí? Y la desviación estándar, pues nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Para hallar la desviación estándar se saca la raíz cuadrada. Nuevamente agarramos. Tenemos el 1.9, a ese 1.9 le vamos a sacar la raíz cuadrada, que en este caso sería 0.1.04, perdón. Entonces tenemos y concluimos que el rango son 3, la variante 1.09 y la desviación estándar 1.04. ¿Listo? Aquí igualmente pues estas tablitas sí o sí son fundamentales para poder ir llevando el paso a paso de los datos, como pueden ver acá. Y aquí podemos ver en el gráfico la distribución de los horarios, que nuevamente nos muestra como la media, la mediana y la moda, y cada uno de los datos, cuál fue el mayor y el menor dentro de la tabla, ¿sí? Es en este pequeño gráfico que podemos ver acá. Bueno, a continuación, ¿qué podemos concluir digamos, de este ejercicio que se realizó? Pues podemos concluir ciertas cositas, ¿sí? Que la moda, la mediana, la moda y la mediana coinciden en 22. ¿Por qué? Porque este es como un horario popular dentro de las personas que se encuestaron. Digamos, quise escoger este método de horario, ¿sí? Que son 24 horas. Las 22 son las 10 de la noche. Digamos, quise relacionarlo de esta manera como para tener unos datos más exactos y no irnos a tener de pronto errores o algo con el uso del cero, ¿sí? Entonces, más que todo, tomé ese tipo de horario, esa metodología de horario. Entonces, eso es lo que podemos concluir de la media, de la moda y la media. En la dispersión de datos podemos validar que el rango es relativamente corto. Digamos que entre las 21 y las 24 horas solamente hay 3 horas. Digamos que eso es un periodo muy corto realmente. Esto sugiere que las preferencias de los encuestados coinciden en un periodo corto. La varianza, bueno, como estamos hablando, digamos, de cada uno de los... La varianza, que como pueden ver fue 1.09, y la dispersión estándar, que fue 1.04, muestran una dispersión baja, indicando que la mayoría de las personas tienen horarios similares para dormir, ¿sí? Digamos, eso es lo que se puede concluir a partir de los datos que nos arrojó la tabla y con la información que pues recopilamos. La mayoría de los encuestados prefieren dormir entre las 21 y las 23 horas, ¿sí? Con pocos periodos horarios como las 24 horas. Bueno, ese análisis que, digamos, pude obtener de esta información nos permite para tener y saber los patrones del sueño de las personas. ¿Para qué realizamos esto? Esto nos permite de pronto para podamos realizar alguna actividad en conjunta con todos y saber, digamos, como sus horas predeterminadas del sueño y no intervenir con esto o con las actividades que hayamos harta de realizar. Entonces, esta encuesta nos sirve como para obtener esos patrones de, digamos, de cierto grupo de personas. Digamos, ese fue el ejercicio que pues quise escoger. La verdad traté de simplificar todo de la mejor manera para que fuera tanto fácil como digamos entendible, ¿sí? Para cualquiera de las personas que lo pueda ver y quiera pues obtener ciertos datos de, digamos, en una encuesta similar. Entonces esto es todo. Mi nombre es Jairo Sánchez Contreras. De la ficha 56692 de la asignatura Estadística Descriptiva de la Universidad CUN. Bueno, igualmente esta es mi presentación y pues fue el tema que escogí y esa es la explicación de cada una de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Muchas gracias.